Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro, ¿no? Para traerles un nuevo capítulo de Boku no Hero por ¿cómo es? Por Star Wars o de por Star Wars y Zuko, el despertar de la fuerza o como quieran llamarle, tiene varios títulos. Pero bueno, es capítulo, si no mal recuerdo, capítulo 4. Hoy creo que ya se tiene que estar subiendo el capítulo el de multiverso reaccionando del Battle. Uno me había preguntado si iba a poner cosa de Dead Battle, creo, o algo así, creo que entendí. No voy a poner los videos por tema de copyright, no quiero tener problemas. Basta todo, literal, basta todo escrita la pelea. Y si quieren ir a verla, pueden escuchar eso mientras que miran la pelea para más o menos saber cómo va la cosa. O miren la pelea en el video de Dead Battle y después ven a ver el fic, más o menos para saber cómo va. Eso. Creo que hoy voy a subir el capítulo 2 y capítulo 3. Y después en el capítulo 4 recién empieza como es la descripción de poderes de los personajes. El capítulo 2 y el capítulo 3 creo que es un interludio, creo más, si no mal recuerdo. El 1 es un piloto, el 2 y el 3 es un interludio y el 4 empieza ya la descripción del personaje. El capítulo 5 ya es la descripción del otro personaje, creo. Y el capítulo 6 sigue siendo la descripción del mismo personaje porque es muy largo. Y capítulo 7 ya va el tema de la batalla. Y después el siguiente capítulo es un interludio pequeño donde hacen la reacción de lo que opinan. Y en el siguiente capítulo ya es otra reacción de otros personajes luchando. Y así va yendo. El autor escribió una Biblia entera. Eso es lo bueno, la verdad. A mí me gusta que haya escrito bien y no simplemente dos cositas y van a la pelea. Me interesa cómo reaccionan y todo eso. Así que nada, le dejo. Esta es una obra de ficción sin fines de lucro, realizadas únicamente por entretenimiento. Todos los personajes, nombres, lugares y universos originales utilizados en este video son propietarios exclusiva de sus respectivos autores, creadores y productores oficiales. No poseen ningún derecho sobre las obras originales. La historia presentada en este video es un fic, historia alternativa, y no debe considerarse parte del canon oficial de la franquicia mencionada. Capítulo 4. Nuestro propio tipo de fuerza. Después de aquella charla nocturna, Inko se encontró adaptándose a la presencia de Anakin en su casa. Se volvió habitual para ella ver a Izuku sentado con las piernas cruzadas en el suelo del salón, con los ojos cerrados mientras Anakin observaba, ofreciéndole una guía silenciosa. Algunas noches se unía a ellos. Los tres formaban un triángulo en el suelo. Durante esos momentos podía sentir un zumbido suave que parecía resonar dentro de ella. Pero esas meditaciones marcaron el límite de su participación. Cuando el entrenamiento de Izuku se amplió más allá de esas meditaciones silenciosas, Inko decidió que su lugar era en el umbral, no en la habitación. Se apoyaba en el marco de la puerta de su dormitorio y observaba a su hijo realizar ejercicios que, para ella, desafiaban toda explicación. Estaban los ejercicios mentales. Anakin le pedía que escondiera objetos por el apartamento mientras Izuku se sentaba con los ojos vendados, para que aprendiera a ver a través de la fuerza, con los dedos temblando, agarrando los hilos de la fuerza. Luego vinieron las secuencias físicas, una serie fluida de movimientos que parecían agua con forma humana. Izuku giraba y daba pasos, su cuerpo trazando patrones que le recordaban a Inko las demostraciones de Tai Chi que había visto en la televisión de los domingos por la mañana, pero de alguna manera más vivas y elegantes. Las extremidades de Izuku cortaban el aire, y a veces juraría que la luz del sol bailaba a su alrededor en vez de atravesar su camino. Un martes por la noche, durante una cena sencilla, Izuku le preguntó directamente: «Mamá», había dicho, empujando a Rosa alrededor de su cuenco con los palillos, «¿no quieres aprender también lo básico?». Inko dejó su propio cuenco. «Izuku, este camino por el que estás tiene un propósito. Lo veo en ti, este tirón hacia algo más grande». Ella había extendido la mano sobre la mesa, sus dedos encontrando los de él. «Pero no es para mí». Sin embargo, lo había pensado. Tarde por la noche, cuando no podía dormir, había contemplado cómo sería adentrarse plenamente en ese mundo. Pero cada vez, su mente volvía al brillo en el rostro de Izuku mientras él explicaba alguna nueva piedra angular, cómo podía percibir las emociones de la anciana de 4B, cómo estaba aprendiendo a controlar la intensidad del murmullo en sus propios pensamientos, cómo mejoraba desmantelando cosas con la ayuda de Anakin. Para ella, esa era su recompensa. La forma en que la voz de su hijo se quebró de entusiasmo, la forma en que sus manos se movían cuando las palabras le fallaban, la forma en que empezó a comportarse como si por fin perteneciera a su propia piel. Eso era suficiente, más que suficiente. Apoyarle desde la banda significaba memorizar el ritmo particular de su respiración
cuando meditaba profundamente. Significaba tener un termo con té de cebada listo para cuando saliera de él, sonriendo feliz. Significaba aprender a distinguir entre su silencio frustrado y su silencio contemplativo. Significaba ser el ancla a la que podía volver cuando la inmensidad de la fuerza amenazara con abrumarlo. Eso, decidió mientras sorbía su té frío y se alejaba de su puerta, era su propia fortaleza. La mañana del día que marcaba exactamente 2 meses desde que Anakin apareció por primera vez en el dormitorio de Izuku y 2 semanas y media desde que lo sorprendió meditando, se sentía diferente. 2 semanas y media compartiendo su hogar con un fantasma que se preocupaba profundamente por su hijo le hicieron darse cuenta, gracias a su instinto maternal, de que algo importante estaba a punto de suceder. Por eso había pedido deliberadamente ese día libre. «Mamá», preguntó Izuku durante el desayuno, con la cuchara deteniéndose a mitad de camino hacia la boca. Había notado la ausencia de su ropa de trabajo y su bolso. «Hoy he pedido un día libre, cariño», dijo Inko, removiendo su sopa de miso con naturalidad. «Pensé que podría necesitar una mañana tranquila por una vez». El rostro de Izuku se iluminó de esa forma que apenas empezaba a recordar. «Eso está bien. El descanso es importante. Anakin dice que incluso los maestros Jedi necesitan días de recuperación». Después del desayuno, Izuku siguió su rutina. Ella observó desde la puerta de la cocina mientras él se cargaba de la mochila al hombro, ajustando la correa con un tirón rápido. La tela verde sobresalía de forma extraña, quizá algo que Anakin le había hecho llevar para entrenar. «Que tengas un buen día en el colegio», llamó. Se giró y el sol de la mañana le iluminó la cara, resaltando las leves ojeras bajo sus ojos por las sesiones de meditación nocturnas. «Lo haré. Hay un examen de estudios de héroes, pero creo que lo tengo». Anakin me ayudó a descubrir una técnica de memorización usando la fuerza. «Pero, mamá», preguntó, quedándose en la puerta. «¿Estás seguro de que estás bien? Pareces, no lo sé, como si estuvieras pensando en algo pesado». La observación la pilló desprevenida. Estaba mejorando en leer a la gente. «Leerla. Solo estoy cansada, cariño. Descansaré un rato. Adelante o perderás el tren». Saludó con la mano y luego se fue. Inko se quedó de pie en el fregadero durante 5 minutos. El primer plato estaba frío en sus manos y frotó metódicamente, con la mente dando vueltas. 2 meses, 2 semanas y media. El aire cambió detrás de ella. No se giró. «¿Querías hablar conmigo?» «Sí». La voz de Anakin sonó más baja de lo que esperaba. Colocó un plato en el escorredor, mientras la figura de Anakin se solidificaba por completo cerca de la mesa de la cocina, su figura azul translúcida apoyándose en el respaldo de una silla. La observó, con expresión solemne. «Es sobre Izuku». Inko giró el grifo hasta que el goteo final se apagó. El paño le dio un momento antes de que finalmente se girara. Se acercó a la mesa y se sentó en su silla habitual. Su mano señaló la silla frente a ella, la que Izuku siempre ocupaba, pero Anakin permaneció de pie. En cambio, se acercó más, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura tan pensativa que le parecía extraña. «Adelante», Inko entrelazó las manos sobre la mesa, como si se preparara para el impacto. La mirada de Anakin sostuvo la de ella. «Esto es algo que he estado considerando», comenzó, cada palabra cuidadosamente practicada. «Pero no puedo seguir sin preguntarte antes. Eres su madre. En la Orden Jedi, ese vínculo habría sido complicado. Pero aquí, ahora, tu consentimiento importa más que cualquier otra cosa». Inko alzó ligeramente las cejas. Anakin no era del tipo formal, ni siquiera cuando le informaba sobre el progreso de Izuku o si estaba comiendo suficiente proteína. «Sabes que confío en que poco a poco traerás de vuelta a mi hijo», dijo con cuidado. «Pero creo que ahora pides algo diferente, algo más». Pareció recomponerse, su figura parpadeando débilmente. En la Orden Jedi, cuando un caballero había aprendido lo suficiente para enseñar, tomaba a un alumno, un padawan. La palabra resonó en la cocina. «Es más que lecciones. Es un vínculo que va más allá de profesor y alumno. El maestro es responsable de todo, el crecimiento de su alumno, sus decisiones, su seguridad». Su voz bajó, sus ojos se volvieron más distantes por un momento. «Su vida y su espíritu». Él se detuvo, observando su rostro con una intensidad que le hizo querer apartar la mirada, pero no lo hizo. «Deseo tomar formalmente a Izuku como mi padawan», dijo Anakin, «no solo como un niño aprendiendo a usar la fuerza, sino como mi alumno en todos los sentidos que la antigua orden no decía. La forma en que una vez me tomaron como padawan y la forma en que luego yo mismo tomé uno». Las últimas palabras llevaban una sombra de viejo dolor. Inko sabía que esa pregunta llevaba semanas creciendo en Anakin y la había visto en la forma en que el entrenamiento de Anakin había pasado de ejercicios casuales a algo más estructurado. Pero escucharlo en voz alta era otra cosa, haciendo que sus dedos se apretaran contra la mesa. «Ya veo», dijo suavemente, y las palabras le parecieron insuficientes. «Esta relación de maestro y alumno», probó cada palabra. «¿En qué consiste realmente? No la versión bonita, la verdad». La forma de Anakin pareció solidificarse aún más, sus rasgos volviéndose más claros, más definidos. Por un momento, parecía casi vivo. «¿Conoces los viejos cuentos de tu mundo?», preguntó.
preguntó. ¿Las historias de caballeros y sus escuderos? Inko asintió despacio. Sí, he leído sobre ellos, los he visto en películas antiguas. Izuku me contó algunas. Recordaba las emocionadas divagaciones de su hijo sobre alguna antigua serie de la era Prequark sobre un caballero alto, sus manos gesticulando frenéticamente mientras intentaba explicarle conceptos. El fantasma de Anakin se acercó flotando. El concepto es prácticamente el mismo, su voz cargaba el peso de la memoria. Un caballero Jedi era responsable de todos los aspectos del entrenamiento de su padawan, no solo en combate, sino en la vida. Se trataba de honor, deber, disciplina. Se detuvo, sus rasgos translúcidos suavizándose en algo lejano y triste. El caballero los protegió, los guió, y cuando llegó el momento, estuvo a su lado mientras sus padawan se convertían en caballeros ellos mismos. Era un vínculo que no podía romperse fácilmente. Inko bajó la mirada a sus manos. Pensó en la cara sincera de Izuku, en cómo todo su cuerpo parecía vibrar mientras desayunaba. Un compromiso, repitió, probando su forma. Su voz se volvió firme al levantar la mirada. ¿Te comprometerás con él? ¿Ver esto hasta el final? La fuerza en la cocina pareció detenerse, como si contuviera la respiración. Sí, Inko, dijo Anakin, y por un momento su voz sonó tan humana que casi pudo olvidar que era un fantasma. Su mirada sostuvo la de ella con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Le enseñaré todo lo que sé de la fuerza. Le enseñaré a protegerse a sí mismo y a los demás. Ser un guardián, no solo alguien con poder. Inko sintió la verdad resonar en su pecho. Pensó en su papel elegido en este nuevo aspecto de su vida, la observadora, el ancla, la que mantenía el mundo exterior a raya para que su hijo pudiera alcanzar algo más allá. Pero al mirar a Anakin, vio cómo su mirada había cambiado. Había algo atrapado tras sus dientes, algo que no tenía nada que ver con el permiso y todo con el peso que llevaba. No has dicho todo, dijo Inko en voz baja. No era una acusación, simplemente era una madre que se daba cuenta cuando alguien se estaba conteniendo. Los ojos de Anakin se abrieron de par en par, el resplandor azul de su figura brillando con sorpresa. Pensé que lo había ocultado mejor que eso. La expresión de Inko se mantuvo firme. No eres el único que mira, Anakin. Anakin se acercó, descruzando las manos para colgar a los lados. La cocina a su alrededor pareció oscurecerse. Inko empezó, y por primera vez desde que ella lo conoció, sonaba inseguro. Hay cosas sobre mí, cosas que he hecho, de las que me arrepiento de formas que nunca podré explicar del todo. Cosas oscuras, decisiones que lo cuestan todo a la gente. Su voz bajó más, y me veo reflejada en él. Lo mismo, fragilidad. Inko contuvo la respiración, pero no interrumpió. Cada vez que me sonríe como si colgara las estrellas, cada vez que confía en mí sin cuestionarlo. La figura de Anakin parpadeó, su voz ronca. Recuerdo lo que pasó la última vez que alguien me miró así, y no puedo. Se interrumpió, su figura parpadeando con una emoción demasiado aguda para nombrar. Lo último que quiero es que Izuku cometa mis errores. Seguir el mismo camino roto. Los dedos de Inko se apretaron sobre la mesa. Izuku te adora, dijo simplemente. Lo sabes. Por eso mismo no puedo fallarle. La voz de Anakin se quebró. He fallado a todos los que alguna vez creyeron en mí. Mi madre, mi amo, mi esposa, toda mi orden. Y si soy el único que le guía, si solo soy su voz en el oído, entonces lo arriesgo todo. Anakin se enderezó de nuevo, esta vez con determinación, mientras endurecía sus rasgos aunque su tono seguía quebrado. Por eso necesito más de lo que puedo ofrecer solo. Por eso otros como yo necesitamos ayudar. Para que cuando le esté fallando, tenga otras voces que equilibren la mía. Esperaba que ella protestara. Esperaba que dijera que era demasiado. El miedo esperado, o la duda, o el tipo de preguntas prácticas que hacen las madres cuando desconocidos quieren llevar a sus hijos por caminos desconocidos. En cambio, Inko simplemente le miró. Realmente le miró, no como el fantasma que entrenó a su hijo, ni como la leyenda de la que Izuku divagaba, sino como una persona que llevaba una carga sin fin. Sus ojos se suavizaron con una compasión que no había visto dirigida hacia él en décadas, si es que alguna vez. Anakin, no entiendo por lo que has pasado. No puedo. Tu vida, tus muertes, tus guerras, están tan lejos de todo lo que he conocido. Alzó la mirada para encontrarse con la suya, y no había miedo ni juicio en ello. Y no voy a fingir que tengo derecho a juzgarte por ello. Las palabras cayeron más pesadas. Anakin se quedó quieto. Se había preparado para todo menos para esto. Se inclinó hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. Devolviste el brillo a los ojos de mi hijo, Anakin, el que salió cuando tenía 4 años y el mundo le repetía que nunca sería un héroe, que nunca sería otra cosa que una carga. La garganta de Anakin se apretó. Si hubiera estado vivo, quizá habría dejado de respirar. Así que cuando dices que necesitas más voces para guiarle, que no eres suficiente. Inko ladeó la cabeza, estudiándole. ¿Sabes lo que eso me dice? Eso me dice que eres exactamente el tipo de profesor que necesita, de esos que le quieren lo suficiente como para admitir sus propios límites. Se detuvo y la cocina pareció contener la respiración junto con ella. Pero tengo una condición, dijo, su voz afilándose lo suficiente para que él supiera que esto no era negociable. Tú, Anakin Skywalker, y solo tú, lo tomarás como tu padawan.
pensaban. Tú serás quien se asegure de que mi hijo sea la mejor versión de sí mismo. Los demás pueden ayudar, sí, pero tú serás su amo en todos los sentidos, tal y como ya me dijiste. La fuerza se desplazó, chispas doradas y azules danzando a lo largo de la figura de Anakin. La miró, de verdad la miró, y por un momento las líneas de su rostro, su pelo, la suave firmeza de su mandíbula, la forma en que su preocupación había tallado líneas suaves alrededor de su boca, parecieron difuminarse y cambiar. Ya no veía a Inko Midoriya. Estaba viendo a su propia madre, de pie en su pequeña choza en Tatooine, con las manos desgastadas por el trabajo de la granja y los ojos llenos del mismo amor. Recordaba su voz diciéndole que estaba destinado a algo más que la esclavitud, que sus sueños importaban, que creía en él incluso cuando él era un niño pequeño que no podía protegerla. El recuerdo le golpeó con fuerza y su forma espectral vaciló, casi desmoronándose por completo. Anakin, la voz de Inko le devolvió la situación. Se solidificó de nuevo, sus ojos, esos mismos ojos que antes ardían con el odio amarillo de un elegido caído, ahora tenían otro tipo de calor. ¿Me recuerdas a ella?, susurró. Mi madre. Inko no sabía qué decir y simplemente le dejó continuar. A ella le habrías caído bien, Anakin continuó, sus palabras saliendo más despacio ahora. Ella lo habría entendido. Esto. Hizo un gesto vago entre ellos, hacia la cocina, hacia la casa que estaban construyendo alrededor de un chico que solo quería salvar a la gente con una sonrisa en la cara. Solía decirme que el mayor regalo que puedes dar a un niño no es la protección del mundo, sino la fuerza para enfrentarlo. Se acercó más, su figura flotando justo al otro lado de la mesa, tan cerca que Inko podía sentir la fría onda de su presencia contra su piel. Te lo juro, Inko Midoriya, por lo que quede de mi alma, seré el maestro que tu hijo merece. Llevaré ese vínculo, esa responsabilidad, como si él fuera mío. Alzó la vista, encontrándose con la mirada firme de Anakin, y sintió que algo en su pecho se aflojaba y apretaba a la vez. Entonces tienes más de lo que me permitía, Anakin Skywalker. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, sus ojos se iluminaron un poco. Tienes mi gratitud. Ahora, cuéntame sobre esos otros fantasmas de la fuerza que quieres invitar a mi casa. El despertar de la fuerza. El aroma a vainilla y humo de vela llenaba el apartamento. Izuku estaba sentado en la mesa de la cocina, con la mirada fija en el modesto pastel que Inko le había dejado delante. 13 velas parpadeaban en círculo. 3 platos esperaban a su lado, aunque solo 2 podían contener algo que realmente pudieras tocar. El tercero era para Anakin, un gesto que mostraba que ahora formaba parte de la familia. El cumpleaños de Izuku, un sábado, y exactamente una semana y media después de la sentida petición de Anakin a Inko, llevaba días marcado en el calendario mental de Inko. Había estado extraña toda la mañana, tarareando mientras preparaba todo y sonriendo para nada. Ahora estaba detrás de su silla, sus dedos retorciéndose en la tela de su falda favorita. Izuku nunca la había visto hacer eso antes. El propio Anakin flotaba cerca de la ventana y hoy parecía casi real. El resplandor azul que normalmente brillaba en sus bordes se había desvanecido hasta convertirse en una tenue neblina, salpicada por la luz matutina que se filtraba a través del cristal. Pide un deseo, Izuku, dijo Inko, con la voz temblorosa en los bordes por una emoción nerviosa que no podía tragar. Izuku cerró los ojos. Hace unos años, este momento habría sido diferente. Habría cerrado los ojos con fuerza, su mente gritando una oración desesperada. Quiero un don, cualquier don. Habría suplicado a cualquier poder que pudiera escuchar lo que le hiciera normal, que detuviera el acoso, que le diera una oportunidad a cumplir sus sueños. Pero hoy, su deseo se sentía más pequeño e infinitamente más grande a la vez. Deseaba la fuerza para seguir adelante, para hacer sentir orgullosos a su madre y a Anakin. Abrió los ojos, respiró hondo y soplaba. Todas las velas se apagaron a la primera. Inko aplaudió, el sonido brillante en la repentina penumbra. Feliz cumpleaños, mi dulce niño. 13, dijo Anakin, cruzándose de brazos con su habitual sonrisa arrogante. Sigues siendo mucho más pequeño de lo que yo era a tu edad, mocoso. Creo que ese es tu nuevo apodo. Rond, suena bien. Izuku sintió que se le calentaba la cara, pero le devolvió la sonrisa. No me preocupa tanto, porque, ya sabes, puedo seguir creciendo mientras sigo vivo, Casper. La risa de Anakin resonó por la pequeña cocina. Izuku e Inko se comieron la tarta. El glaseado era del tipo barato del supermercado, pero era exactamente lo que a Izuku le encantaba. Lo mencionó hace meses, en un comentario de pasada. El hecho de que Inko recordara hizo que algo apretado se despegara en su pecho. La conversación fue ligera, más fácil que en años anteriores, sin silencios incómodos, ninguna mirada de lástima de los vecinos que habían oído a través de las paredes finas. Lo más destacado habían sido Anakin y sus historias sobre las cocinas de los templos Jedi y las tradiciones de cumpleaños de los Padawans, que probablemente estaban exageradas. Algo que hizo reír a Izuku hasta hacerle daño en los costados, y cuando su madre le cogió la mano a través de la mesa, él la apretó sin dudarlo. Por primera vez desde que tenía memoria, Izuku se sentía plenamente presente en su propia vida. Cuando retiraron los platos, los nervios de Inko regresaron. Limpió la mesa 2 veces, luego 3.
vez. Izuku la pilló mirando a Anakin, mientras él le daba un leve asentimiento. A través de la fuerza, Izuku sintió el pulso de su anticipación compartida. Vale, anunció Inko, con la voz un poco más aguda. Hora de regalos. Vuelvo en un momento. Se metió en su habitación antes de que Izuku pudiera responder, regresando medio minuto después con una caja cuidadosamente envuelta. El papel marrón era sencillo, atado con un cordel. Era un regalo modesto, pero de algún modo significativo, ya que Izuku sentía la fuerza vibrando bajo sus dedos. Vamos, pequeñín, dijo Anakin, recuperando su arrogancia con toda su fuerza, aunque sus ojos seguían brillando con sus bromas y algo más. Veamos si tu madre te ha traído algo mejor que ese palo con el que solía entrenar. Los dedos de Izuku tiraron del cordel, el corazón latiendo con fuerza. El papel cayó con un suave crujido y levantó la tapa. Dentro, doblada con cuidado, había ropa como nada que hubiera tenido antes. La túnica era de un marrón oscuro y terroso, hecha de una tela resistente pero suave que se sentía perfectamente en sus manos. Los pantalones combinaban. Un cinturón de cuero, desgastado como si hubiera tenido años de uso, se enrollaba en el fondo de la caja. Debajo, botas de cuero que parecían lo bastante resistentes para cruzar cualquier terreno. Izuku levantó la túnica. Al sostenerla, sus ojos se posaron en el dobladillo de las propias túnicas de Anakin. El color era casi idéntico. El corte era el mismo. La realización le golpeó, y de inmediato se calentó en algo que le apretó la garganta. No eran solo ropa. Mamá, susurró, abrazando la túnica contra el pecho como si fuera a volar. Son estos. Ni siquiera pudo terminar la frase. Enterró la cara en la tela, respirando el aroma a tinte y cuero. Sus brazos se apretaron alrededor del bulto hasta que lo abrazó como si fuera un salvavidas. Esta era la vestimenta estándar de la Orden Jedi. A una galaxia de distancia, a toda una vida, pero aquí, para él. Bueno, dijo Anakin, su voz cortando el momento con esa sonrisa que Izuku había llegado a conocer demasiado bien. Supongo que debería haber ido yo primero. Mi regalo no es precisamente lo que llamarías ostentoso. También es difícil envolver. No encontré ninguna caja. Inko se rió, pero salió temblorosa. Anakin se acercó flotando. Vamos, pequeñín, mira bien lo que te dio tu madre. Ahora, se inclinó hacia adelante, sus ojos azules brillando de desafío. ¿Qué crees que te he traído? La mente de Izuku se aceleró. Bueno, basándonos en pistas y precedentes históricos dentro de la cultura Jedi, las túnicas son simbólicas, así que si mamá me las consiguió, tu don debe estar relacionado con la práctica real de ser Jedi, lo que significaría. Ahora caminaba de un lado a otro, la túnica aún apretada contra su pecho, la mano libre gesticulando frenéticamente mientras las palabras se atropellaban. Podría ser un sable de luz, pero eso es imposible porque no tengo el entrenamiento, ni el cristal, o podría ser una tableta de datos con holocrones, pero esos no existen aquí, o podría ser. Se detuvo, a mitad de paso y a mitad de respiración. Las túnicas Jedi, ser Jedi, levantó la cabeza tan rápido que crujió el cuello. Espera, ¿no quieres decir? La sonrisa de Anakin se extendió. No lo sé, pequeñita, ilumíname. ¿Qué crees que quiero decir? La voz de Izuku salió pequeña, apenas un susurro, como si hablar demasiado alto pudiera romper el momento. ¿Crees que soy? No podía decirlo. Era imposible. Vamos, pequeñita. Escúpelo, dijo Anakin, pero no había crueldad en ello. Solo esas bromas interminables que significaban que ya sabía la respuesta. Un padawan. Finalmente logró decir Izuku, saboreando la palabra. ¿Crees que quieres que sea tu padawan? La sonrisa de Anakin se ensanchó aún más. Abrió la boca para hablar, el pecho hinchado de orgullo, cuando el... Bueno, gente, ¿cómo están? Aquí ya Necro, ¿no? Para venir a hacerles un pequeño recordatorio. Capaz sean un recordatorio no me va a hacer porque el capítulo dura 40 minutos, así que solo va a ser uno. De ahí que ya saben que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que estén llegando las notificaciones de cada vez que yo subo un nuevo video y no se estén perdiendo de nada. Otra cosa. Hoy, como dije en el inicio, se sube el capítulo de Multiverso Reaccionando a Death Battle. Son el capítulo 2 y 3, ya que el 2 es un interludio con el 3 y no quería ponerle así solo uno y ponerlo el siguiente capítulo otro interludio y después el capítulo de las peleas. Por eso voy a hacerle los dos juntos, para que yo sé que gente se va a quejar que no, se está alargando, que es relleno. Lo sé que es relleno, pero el autor lo hizo así y yo también lo voy a terminar haciendo así también porque él lo hizo. ¿Y lo puedo cambiar? Sí, lo puedo cambiar, pero no lo voy a cambiar. Voy a dejarlo como lo hizo el autor. Así que nada, y no voy a poner el capítulo 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque el capítulo se vaya alrededor de 8 horas más o menos. 8, sí, calculo, no 8, capaz 6 horas de solo capítulo y no voy a hacer eso.
Va a ser un capítulo del interludio que va a ser el 3 y 4, capaz sea de 1 hora y algo, casi 2 horas. Y el capítulo 4 va a ser de 3 horas, calcularle 3, 4 más o menos, creo que es. No me acuerdo, así que nada, lo dejo en eso y sigamos con el capítulo. El aire de la cocina pareció espesarse. Tienes que ser siempre tan teatral, Anakin. La voz llegó con calma y diversión, teñida de una paciencia que solo podía venir tras años lidiando con este tipo de cosas. Los ojos de Anakin se pusieron tan en blanco que era un milagro que no se quedaran atascados. Vamos, amo, gimió, levantando las manos. Se suponía que debías esperar unos minutos más. Una figura apareció cerca de la nevera, materializándose con un resplandor suave y gradual. Era mayor, con un rostro amable enmarcado por una barba y un cabello canosos impecables. Sus túnicas, más suaves que las de Anakin, color beige y crema. Estaba de pie con las manos metidas en las mangas, postura recta. Perdona a mi antiguo Padawan, dijo el recién llegado, posando la mirada en Izuku con una calidez que hizo que el chico se cortara la respiración. Sus ojos brillaban con una diversión silenciosa. Nunca aprendió el valor de la sutileza, por mucho que lo intentara. Se detuvo, observando la túnica que Izuku abrazaba contra su pecho, y su sonrisa se ensanchó. Las túnicas te quedan bien, muchacho. Soy Obi-Wan Kenobi. Izuku jadeó. La túnica se le resbaló de los dedos, cayendo al suelo antes de que él se apresurara a atraparla, abrazándola más fuerte contra su pecho. Este era el maestro del que había oído hablar en los pocos fragmentos del pasado de Anakin. Inko emitió un pequeño sonido ahogado detrás de la silla de Izuku. Sabía que esto iba a pasar. Le había dicho Anakin. Había hablado de los otros dos fantasmas de la fuerza. Aparecerían en el cumpleaños de Izuku para ayudarle a guiarle. Pero la imaginación era algo válido comparado con la realidad de verlos materializarse por primera vez. Antes de que alguien pudiera hablar, apareció otro destello. Esta se sentía diferente. La figura verde que se solidificó junto a Obi-Wan no era más alta que un niño, con orejas caídas como hojas de sauce y ojos antiguos. Eres el joven Padawan Skywalker. El otro recién llegado se apoyó en un palo retorcido que no necesitaba. Lo que vio, lo veo. Potencial, gran potencial. Yoda, lo soy. Ayudaremos en tu entrenamiento, lo haremos. La cocina quedó en silencio, salvo por el zumbido de la nevera y el propio latido atronador de Izuku. Pasó de la sonrisa arrogante y triunfante de Anakin a la sonrisa suave y cómplice de Obi-Wan y a la mirada antigua y penetrante de Yoda. Las rodillas de Izuku temblaban. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. Logró decir. Creo que necesito sentarme. El despertar de la fuerza. Izuku no mentía sobre necesitar un momento, necesitaba varios, quizá un día entero. La revelación menos sorprendente, curiosamente, había sido la petición formal de Anakin. Si alguien se hubiera acorralado y le hubiera preguntado, Izuku lo habría admitido sin dudarlo. Durante semanas se había sentido como el Padawan de Anakin en todo menos en el nombre. Las sesiones de meditación tardías, los momentos de unión mientras Anakin le guiaba para desmontar un nuevo dispositivo cada noche, la expresión orgullosa en el rostro de Anakin cuando preguntaba algo. Todo había estado ahí. Esto era oficial. Una mera confirmación de algo ya escrito en la fuerza. Probó la palabra en su mente primero. Maestro. Antes, tenía que morderse la lengua cada vez que hablaban. Ahora, podía decirlo con libertad. Pero las dos nuevas figuras que brillaban en su salón eran asuntos completamente distintos. Obi-Wan permaneció junto a la ventana mientras hablaba con Inko, sus voces lo suficientemente bajas como para que Izuku no pudiera entender lo que decían. No hizo falta la fuerza para que Izuku entendiera por qué Anakin, no, su amo, siempre había hablado tan bien de este hombre. Obi-Wan se sentía como lo opuesto a todo lo que era Anakin, y sin embargo encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Mientras Anakin era el fuego de un lanzallamas, Obi-Wan era más bien como la luz de una vela. Izuku podía percibir la sabiduría sin esforzarse. Se notaba en la forma en que se comportaba, en cómo hablaba y en cómo el aire parecía asentarse a su alrededor. La otra figura, en cambio, los ojos de Izuku se posaron en la pequeña criatura verde posada en el reposabrazos del sofá, sus orejas relajadas pero su mirada penetrante. La única certeza era que la pequeña figura de Yoda parecía casi contradictoria. En la fuerza era nada menos que monumental. Pero entonces, la boca de Yoda se torció y sus ojos se arrugaron con lo que solo podía describirse como diversión. Izuku parpadeó, con la incertidumbre punzando en la base de su cráneo. ¿Qué fue lo que te hizo gracia? ¿Era su mirada? ¿Tenía algo en la cara? Resistió la tentación de acercarse a mirar, sintiendo de repente que se había perdido un chiste del que todos los demás ya se estaban riendo. La confusión no tuvo tiempo de disiparse antes de que la voz de Anakin cortara el silencio del salón. Inko, dijo su maestro, y había un peso extraño en la palabra, algo solemne que Izuku rara vez había oído de él antes. ¿Podrías oscurecer la habitación? Completamente. Inko, que había estado escuchando a Obi-Wan con esa expresión educada, se enderezó de inmediato. Por supuesto, déjamelo a mí. Lo que siguió fue un torbellino de actividad que habría sido cómico si no fuera por la expresión seria de Anakin. Inko se movía por el apartamento, cerrando cortinas, colgando mantas
mantas de repuesto donde la tela era demasiado fina, colgando toallas sobre la pequeña ventana de la cocina. La luz del sábado luchaba valientemente contra la barricada, colándose entre grietas y costuras, pero Inko era implacable. Pasaron varios minutos. Izuku se quedó paralizado, su confusión creciendo con cada movimiento de su madre. Su corazón se aceleró, pareciendo resonar en sus oídos. Finalmente, su madre dio un paso atrás. El salón se transformó, ahora un espacio oscuro y sombrío, la única iluminación proveniente de los fantasmas de la fuerza. Anakin se mantenía erguido y brillando tenuemente de un azul blanco, su expresión inescrutable. Obi-Wan se había alejado de la ventana, su propia figura proyectando una luz suave sobre la mesa de centro. Y Yoda era un faro, irradiando una presencia en la fuerza que hacía que el aire mismo se sintiera pesado. Los dedos de Izuku temblaban. La fuerza giraba a su alrededor, vibrando con anticipación e importancia. Apenas estaba aprendiendo a escucharlo, a fortalecer su conexión, pero incluso en su inexperiencia podía sentirlo ahora. Este momento importaba. Su corazón latía más rápido, y no estaba seguro de si era miedo, emoción o alguna combinación imposible de ambos. Anakin se giró para enfrentarle completamente, su forma espectral solidificándose. Izuku, comenzó, su voz resonando en las paredes de la habitación ahora oscura. Hoy marca el comienzo de tu camino como Jedi, como mi Padawan. Este es un momento significativo, no solo para ti sino para todos nosotros. Antes de que Izuku pudiera responder, Yoda se movió en el reposabrazos del sofá, con las orejas erguidas. Ha comenzado un nuevo capítulo. Pero debes entender por qué, joven Midoriya, debes entender por qué importa este vínculo. Un Padawan no es simplemente un estudiante. Golpeó su palo retorcido contra el reposabrazos para enfatizar. Un espejo son. A través de la enseñanza, aprende el maestro. Guiándote, recuerda que hacemos lo que la fuerza realmente es. Sus grandes ojos se fijaron en Izuku. Llevaremos nuestras esperanzas al futuro, lo harás. Carga que sí, el honor también lo es. Izuku tragó saliva con fuerza, el peso de esas palabras asentándose en su pecho. Una ceremonia, tendremos, continuó Yoda, con un matiz de calidez en su tono. Tradicional, sería cuando te conviertes en caballero, pero es necesario. Marca el momento, debemos hacerlo. La expresión de Anakin se suavizó al mirar a Inko. Inko, dijo, ahora con voz más suave, ¿nos honrarías trenzando un mechón de pelo a Izuku? La mano de Izuku subió instintivamente a sus salvajes rizos verdes, pero las palabras no salieron. Obi-Wan se acercó, con las manos entrelazadas a la espalda. La trenza de Padawan, una tradición tan antigua como la propia orden, simboliza el viaje del aprendiz, el camino desde la inocencia hasta la sabiduría. Cada hilo representa una lección dominada, un miedo enfrentado, un fracaso superado. Miró a Anakin con la más leve sonrisa, aunque algunos de nosotros estábamos bastante impacientes por deshacernos de los nuestros. Anakin resopló suavemente. Maestro, tenía 12 años. Llevabas décadas cultivándola la tuya. La paciencia, una lección en sí misma fue, respondió Obi-Wan serenamente. Inko ya se había movido, con las manos temblando ligeramente. Izuku la observó mientras ella se llevaba la mano primero a su propio pelo, sus dedos encontrando la sencilla goma elástica negra que sujetaba su moño. Con un suave chasquido, la soltó, dejándola caer sobre sus hombros. Entonces sus dedos encontraron su nuca mientras recogía una pequeña sección de sus rizos verdes salvajes en el lado derecho. Los dedos de Inko pasaban por el pelo de Izuku con ternura, como si estuviera tejiendo su amor directamente entre los mechones. Habló tan bajo que al principio Izuku pensó que las palabras eran solo para las sombras. Mi niño dulce. Pero lo escuchó, las lágrimas que ella contenía, el grueso en su garganta que hacía que su voz temblara. Le dolía el pecho. Siempre pensé que ibas a ser genial, susurró, sin que sus dedos se detuvieran nunca. Incluso cuando los médicos decían lo contrario. Incluso cuando los otros niños. Se quedó en silencio, pero las viejas heridas parpadearon entre ellos. Siento si no pude protegerte del mundo. Si no fuera suficiente para mantener el dolor alejado. La garganta de Izuku se cerró. Quiso girarse, decirle que ella lo había sido todo, pero ella lo mantuvo en su sitio con nada más que su toque. Se le cortó la respiración. Estoy tan orgulloso de ti, Izuku, tan orgulloso que duele. Su voz bajó y se le escapó una risa entrecortada. Jedi o héroe, no importa, siempre fuiste especial. Y ahora, le dio un último tirón tierno a la pequeña trenza. Ahora todos los demás también lo sabrán. Las lágrimas le picaron los ojos a Izuku. La habitación se volvió borrosa, la luz azul de los fantasmas difuminando los bordes de su visión. El pecho le oprimía, la garganta demasiado cerrada, pero una palabra se le escapaba. Mamá. La trenza colgaba de su cuello, de 3 pulgadas de largo, atada con la banda negra de su madre. Sus dedos subieron para tocarla sin pensar, sintiendo la extraña tensión de su propio cabello entrelazado, la firmeza suave del cordón contra sus yemas. Yoda asintió. Ahora los juramentos. Hizo un gesto con su bastón, y Anakin dio un paso adelante, su resplandor intensificándose. El Jedi cayó de rodillas, un gesto tan humilde que le parecía antinatural, pero de algún modo
modo correcto. Se llevó la mano al pecho. Repite después de mí, lo harás, dijo Yoda. Yo, Anakin Skywalker, juro solemnemente, para guiar a mi Padawan con sabiduría y paciencia. Sus voces salían una tras otra, para protegerle de la oscuridad, pero no de la verdad necesaria. Ser su maestro, su protector, su ejemplo, y para liberarle cuando esté listo para estar solo. La voz de Anakin se quebró en la última línea, apenas un poco. La mirada de Yoda se dirigió a Izuku. Te toca, joven Midoriya. Te arrodillarás. Las piernas de Izuku se sentían como agua, pero logró arrodillarse sobre la alfombra. La trenza rozó su cuello, un peso extraño y nuevo. Pon la mano sobre el corazón, indicó Yoda. Cuando Izuku accedió, el viejo maestro continuó, con voz solemne pero cálida. Yo, Izuku Midoriya. Como con el juramento de Anakin, las voces de Yoda e Izuku se fueron sucediendo una tras otra, aunque la de Izuku seguía siendo torpe y entrecortada. Jura solemnemente aprender con el corazón y la mente abiertos. Enfrentarme a mis miedos en vez de huir de ellos. Servir a la fuerza antes que a mis propios deseos. Y honrar la confianza que mi amo deposita en mí. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación oscura, asentándose en las propias paredes. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Yoda dio un golpecito en su bastón, con fuerza. Levántate, Padawan Midoriya, dijo, y había un orgullo inconfundible en su voz. Y tú, maestro Skywalker. Mientras estaban de pie, la fuerza parecía cantar a su alrededor. Anakin puso una mano en el hombro de Izuku, y aunque el contacto era fantasmal, Izuku sintió el calor de ese gesto. Obi-Wan sonrió con esa sonrisa suave y cómplice. El despertar de la fuerza. Las 2 primeras semanas tras la ceremonia se establecieron en un ritmo que resultaba casi sorprendente en su normalidad. Anakin, ahora oficialmente maestro de Izuku, abordaba el entrenamiento con una intensidad metódica que dejaba poco lugar a dudas. Básicamente eres un joven aprendido, había dicho. Eso no es un insulto, solo significa que nos queda mucho camino por delante, pequeñín. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con Izuku sentado con las piernas cruzadas en el suelo de su dormitorio. La forma translúcida de Obi-Wan aparecería primero, seguida de Yoda. Ambos fantasmas harían que Izuku realizara tareas pequeñas y aparentemente mundanas mientras mantenía su estado meditativo, equilibrando un lápiz en la punta del dedo sin tocarlo, sintiendo cuál de las 3 copas contenía una moneda oculta. Paciencia, debes de tenerla, Yoda croaba cuando la frustración de Izuku aumentaba. Tienes buena mente, pero la calma de una hoja sobre el agua, la necesitas. Anakin supervisaba todo con ojo agudo. El progreso fue incremental, a veces de forma exasperante, pero Izuku se lanzó con fervor. Pasaba sus viajes en tren al colegio centrándose en las firmas de la fuerza de los pasajeros. Durante los descansos para comer, practicaba cómo percibir las corrientes emocionales en el aula sin levantar la vista de su pupitre. La telequinesis era un objetivo que se avecinaba en el horizonte, uno que Anakin había confirmado que se acercaba cada día. Anímate, mocoso. Unas semanas más de esto y probaremos a mover algo pequeño, dijo, intentando sonar irritantemente casual, pero incapaz de ocultar el orgullo que prácticamente resumaba en sus palabras. Esa noche, Izuku había estado despierto durante 1 hora, con el corazón acelerado con posibilidades. ¿Qué movería primero? ¿Un lápiz? ¿Un libro? La idea de levantar algo con la mente tiembla de anticipación. Las sesiones de mecánicas eran de otro tipo de intensidad. Anakin los llamó Introducción a la Mecánica y los Increíbles 101, un título entregado con un toque teatral que Izuku no pudo evitar sonreír. Con cada día que pasaba, la habitación de Izuku se parecía más y más a un desguace, para disgusto de Inko. ¿Ves esto?, diría Anakin, señalando el procesador principal de un dron desmontado. Esto es básicamente este cerebro, pero sigue siendo solo cables y circuitos. No hace falta ser una máquina para entenderlo. Solo tienes que pensar como uno. Metódico, lógico, pero también se tocaba la 100, creativo. Cualquier buen mecánico improvisa. A pesar de todo, la escuela seguía siendo innegociable. Izuku terminaba su meditación Jedi, desayunaba y corría para coger el tren, su mente aún medio sintonizada con la fuerza mientras su cuerpo navegaba la mañana abarrotada. Los deberes se hacían en los márgenes y sus notas se mantenían estables, aunque, dado que no tenía don, a sus profesores no les importaba mucho su desempeño. Una de esas mañanas apareció Obi-Wan con un nuevo tema que tratar. En lugar de ocupar su posición habitual junto a Yoda, el maestro Jedi translúcido se quedó junto a la ventana de Izuku, observando cómo el cielo pasaba de negro a azul profundo. Izuku, dijo, apartándose del cristal. Has estado aprendiendo a sentir la fuerza en todas las cosas. Hoy comenzamos una lección diferente, uno que no requiere la fuerza en absoluto, aunque puede potenciarla. Izuku, aún con las piernas cruzadas en el suelo, enderezó la espalda. Maestro, pasé gran parte de mi vida disfrazado, explicó Obi-Wan, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Un humilde padawan, un comandante experimentado, un ermitaño en el desierto, un viejo mago loco. Un matiz de humor seco teñía sus palabras. Para sobrevivir, tuve que aprender a ver el mundo tal y como es realmente, no tal como se presenta. Leer las
esas historias que la gente escribe sobre sí misma, a menudo sin saberlo. Señaló el escritorio de Izuku, desordenado con las piezas y cuadernos del dron. Mira, dime qué ves. La mirada de Izuku recorrió el desorden familiar. ¿Mi escritorio? Cuéntame su historia, insistió Obi-Wan. Los detalles, no con la fuerza, con observación. Frunciendo el ceño, Izuku volvió a mirar, con más atención. ¿Es desordenada? Lo es. Obi-Wan se acercó flotando. La hélice izquierda del dron está impecable, recién limpiada. El derecho aún tiene residuos de aceite. Te interrumpieron a mitad de la reparación. Las herramientas están agrupadas por tamaño. La influencia de Anakin, sin duda, pero los tornillos están esparcidos sobre un cuaderno, no en una bandeja. Te frustraste y los dejaste a la mesa apresuradamente. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. El cuaderno en sí tiene la cubierta desgastada, pero solo el primer tercio está lleno. Obi-Wan continuó. Empiezas proyectos con gran entusiasmo, pero algunos quedan sin terminar. El cartel de Omar está un poco torcido, pero la cinta es reciente. Lo has arreglado esta semana. ¿Por qué? Yo choqué con él, admitió Izuku, con las mejillas sonrojadas un poco. Había estado corriendo para llegar a su sesión de meditación después de una noche larga de deberes y la había pegado con la esquina de su escritorio. La expresión de Obi-Wan más pensativa que crítica. Sí, pero notaste que estaba torcido. ¿Te importaba que estuviera torcido? Te has tomado el tiempo de arreglarlo. Volvió a señalar el cartel. All-Might representa uno de tus ideales. Incluso con la prisa, no pudiste dejar ese símbolo torcido. Me dice tus prioridades, incluso cuando crees que nadie te está mirando. La garganta de Izuku se apretó. No lo había pensado así. Simplemente, me dio cuenta y lo arregló. Como respirar. La observación no es ser inteligente. Obi-Wan continuó, su voz adquiriendo esa suavidad y lejana cualidad que adquiría cuando recordaba algo antiguo. Se trata de respeto. Cuando era joven, más joven que tú, en realidad, pensaba que ser un buen Jedi significaba tener la técnica de sable de luz más rápida, el empuje más fuerte de la fuerza. Pero sobrevivir significaba notar, no solo ver. Se detuvo, dejando que eso calara. Tu madre, por ejemplo, no está aquí, pero ha dejado su historia por toda esta habitación. Izuku parpadeó, escaneando el espacio. ¿Qué quieres decir, amo? La manta doblada al pie de tu cama, dijo Obi-Wan, señalando. Es el mismo que tienes en el sofá del salón. La fibra está desgastada de una forma que sugiere lavadas frecuentes, pero solo la llevas aquí 3 noches. Lo trajo porque te has estado levantando antes del amanecer y le preocupa que tengas frío, pero no lo mencionó. La mirada de Izuku se fijó en la manta. Era como había dicho Obi-Wan. Simplemente había supuesto. La gente te dice quiénes son, dijo Obi-Wan en voz baja, acomodándose en una posición de piernas cruzadas que reflejaba la de Izuku. No con palabras. Las palabras son fáciles. Te lo dicen con las cosas que hacen cuando creen que no estás prestando atención. Con las cosas que no dicen. El poder de un Jedi no está solo en la fuerza, Izuku. Es cuestión de entendimiento. Recuerda esto. La compasión sin comprensión es solo lástima. Y la compasión no ayuda a nadie. Izuku volvió a mirar el escritorio. De verdad miró. Los tornillos dispersos en el cuaderno. La hélice limpia. El cartel torcido que había arreglado. La manta. No solo me estás enseñando a ser consciente, dijo despacio, encajando las piezas mientras las palabras salían de su boca. Me estás enseñando preocuparse por los detalles. Porque los detalles son donde vive la gente. Donde están sus verdaderas historias. La sonrisa de Obi-Wan era pequeña, triste y orgullosa a la vez. ¿Y por qué podría ser importante para alguien con el poder de mover objetos con la mente? ¿Para influir en las emociones? ¿A percibir la vida a través de distancias? A Izuku se le cortó la respiración. Pensó en All Might, el símbolo de la paz que salvó a cientos pero aún recordaba nombres individuales. Que lloró por cada persona que no pudo salvar. Pensó en Anakin, en la forma en que hablaba de algunos fragmentos de su vida que sugerían una historia similar. Porque, susurró Izuku, si no ves los detalles, puede que salves el mundo, pero olvidarás a la gente que hay en él. La sonrisa del fantasma se hizo más cálida. Exactamente, la fuerza conecta a todos los seres vivos, pero es un mapa, no el territorio. Aún debes caminar por el suelo. Incontables Jedi tenían poder que no puedes imaginar, pero nuestra orden cayó porque dejamos de ver las pequeñas cosas. El porqué detrás del qué. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su figura parpadeando. Nuestro poder está creciendo, Izuku, pero tu vista debe crecer con ella. Si no, solo serás un ciego muy fuerte. Izuku asintió con expresión pensativa, su mente ya repasando las solicitudes. Maestro Obi-Wan, preguntó, ¿puedo intentarlo? ¿Ahora mismo? La ceja de Obi-Wan se arqueó de esa manera familiar y divertida. ¿Intentar qué exactamente, Izuku? Ver algo sobre ti. Izuku dudó, luego siguió adelante, sin la fuerza, solo observación. Risas fantasmales llenaron la habitación, cálidas y profundas. Oh, espero que Anakin esté prestando atención. Siempre fue terriblemente impaciente con estas lecciones. Obi-Wan se recostó, cruzando los brazos. Muy bien, Padawan, lee mi historia. Bueno, gente, ya estamos ya en la parte final. Espero que le haya gustado el capítulo.
Si no le gustó, pues pueden decir qué parte no le gustó. Y si le gustó, díganme la parte que le gustó para saber qué opinan. Ya dije lo del tema del FIG, el de multiverso. No tengo que seguir alargándolo. Pueden ir a verlo después de este, si es que lo subo. Creo que hoy sí lo subo, porque hoy tengo un poquito de tiempo, ya que de por sí, como dije, el domingo y los domingos son los únicos momentos que tengo tiempo para poder hacer un fic tan largo. Porque aunque ustedes no crean, a mí me cuesta muchísimo hacer los audios, pues no soy el tipo que le ponen en el loquendo copiar, se carga y ya se guardó el audio. No, yo tengo que estar revisando completamente porque ocupo la voz de Microsoft Azure, que es un poco mucho más complicado puede hacerlo, porque vos siempre tenés que estar controlando el audio, porque a veces se transforma en inglés y vuelve a cambiar al español y va así. Yo sé que hay unos capítulos que yo subí que se transformaron en inglés, yo tengo que ir a pasar y revisar cuáles son. Obviamente yo tampoco quiero que sea así, pero bueno, es cosas que pasan. Si yo ocupo la voz que todos ocupan, uno me pueden reportar por IA. ¿Por qué? Porque esa voz ya se escucha en todos los videos de fanfiction, es la misma voz y ya te lo toman por contenido repetitivo, contenido por IA o contenido sin valor te lo toma. Esas tres cosas te lo puede tomar si tenés la misma voz en todos los canales. Por eso yo cambié esa voz por la voz si la gente no lo sabía y quiere subir esa voz, puedes subirla si querés. A mí me da igual, yo no te niego eso, pero te puede reportar por contenido, como te dije, repetitivo, contenido IA o contenido sin valor, ya que es la misma voz en todos los canales. Pues yo tuve que cambiar esa voz. Yo sé que a mucha gente no le gusta, pero tengo que hacerlo, muchachos. No quiero tener problemas con YouTube, ya tuve muchos problemas con YouTube, no quiero tener más problemas con YouTube. Encima esta voz lo que es hacer un poco más actualizada, pues la Microsoft Azure no es tan viejo, tiene un añito, 2 añitos, nomás como 3 añitos como mucho. Es un poquito más actualizada la voz y no es tan sintética, aunque no parezca así, no es tan sintética como la voz antigua de Loquendo, el de Jorge. Por eso ocupo esa. O me hubiese encantado ocupar la del Level Up, creo que sea Level Up, creo que se llama la voz. Las voces, pero están demasiado caros. Por un audio de 1 hora te cobra alrededor de $100, te cobra. Es imposible que yo ocupe eso. No tengo ganancia literal, si de por sí no gano, de por sí no gano nada, creo, sin mentirle de YouTube, menos voy a ganar con eso, voy a terminar perdiendo. Y no quiero estar perdiendo plata. De por sí, como digo, de esto yo no estoy sacando nada. Así que nada, eso. Así que le dejo, muchachos, y nos vemos como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.